Estamos leyendo la carta a los romanos, la epístola a los romanos. Hemos pasado por dos capítulos. El capítulo primero, la culpabilidad del hombre y el poder del evangelio. El capítulo segundo hace un trato directo con los judíos. El Señor les dice en el capítulo 2: ustedes tienen la ley, tienen la letra, y se jactan de ser israelitas, de ser judíos, y condenan al mundo, pero muchos de ustedes, prácticamente les está diciendo que todos, como no fueron capaces de cumplir la letra queda muerta allí, entonces practican los mismos pecados que los gentiles y que todos aquellos a quienes ustedes los judíos acusan. Les dice: de nada sirve la circuncisión, quitarse el prepucio de la carne y hacerse esa marca, si ustedes leen la ley, el sabbat, el sábado, en la sinagoga, en el templo, pero de todas maneras practican los pecados que los gentiles practican. Así va en el capítulo 2 y entra al capítulo 3 con el mismo tema, pero inmediatamente comienza a increpar también a los gentiles. Por si acaso algún gentil dice: así se habla Pablo, dales duro a esos judíos por pecadores, porque tienen la ley pero no la cumplen. Dales duro, que sientan en esas costillas el latigazo de la reprensión de Pablo y del Espíritu Santo. Entonces ahí inmediatamente Pablo habla también a cualquiera que pretenda pararse como justo juez y dice entonces a los gentiles: pues ahora me toca con ustedes. Y termina diciéndoles: no hay justo ni siquiera uno. Todos ustedes están bajo pecado, están condenados y no hay ninguno, y todos tienen que arrepentirse. Veamos pues cómo inicia el capítulo 3 y hasta dónde el Espíritu Santo nos ayuda hoy, también el tiempo, porque el tiempo avanza rápidamente cuando vamos leyendo y reflexionando. Dice la palabra del Señor así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha entonces ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Pablo mismo responde: pues mucho en todas maneras. Primero, porque a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Fue a ellos a quienes se les dio la palabra de Dios, la ley, y esta palabra, a través de los profetas también, se extendió por toda la tierra, o por lo menos el mundo pudo escuchar por medio de ellos la palabra, para que el mundo también tenga algún conocimiento de que hay un Dios y de que Él tiene una norma y de que no hay justo en la tierra, sino solamente Cristo es el único justo. No hay justo ni siquiera uno en la tierra, no hay ninguno que haya descendido de Adán y Eva que pueda decir: yo soy un santo. Entonces avanza y dice: pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es decir, si los judíos han pecado, entonces Dios, que había hecho una promesa a los patriarcas, entonces hizo nula su fidelidad, ya esa promesa no cuenta. Y responde Pablo: de ninguna manera, porque Dios es veraz, Dios es fiel. El hecho que los judíos hayan fallado no significa que Dios va a condenar a la nación entera, no. Dios ha hecho una promesa a los patriarcas y Él ha dicho que de todas maneras rescatará un remanente de Israel y que la nación de Israel de todas maneras tendrá sus promesas cumplidas. El Señor les restaurará y les dará la tierra prometida, la tierra que prometió a Abraham y a Moisés. Esa tierra finalmente la tendrán. En el reino milenial ellos podrán disfrutar de las promesas cumplidas, porque
Hay promesas para Israel y hay promesas para la iglesia. Lamentamos pues que hay una contienda hoy muy fuerte en la escatología, en donde algunos ministros de sana doctrina, ellos dicen que la iglesia es el Israel de Dios ahora, que ya es la sustitución de Israel. Bueno, esa escatología, aunque viene de pastores de sana doctrina, está nuestra oposición a esa palabra, ya que nosotros en esa escatología no estamos de acuerdo, especialmente los pretribulacionistas y algunos mid-tribulacionistas no estamos de acuerdo. Nosotros consideramos, leemos en la palabra que hay promesas para Israel como nación que son indiscutiblemente para Israel y no tienen que ver con nosotros. Nosotros no somos la sustitución de Israel, sino que Israel verá cumplidas las promesas que el Señor habló a ellos finalmente cuando el Señor establezca su reino. Entonces, yo recomiendo la escatología de los ministros pretribulacionistas. Hay buenos maestros a los cuales recomiendo en ese aspecto. Podemos escuchar al pastor Carballosa, que es profesor en escatología. Podemos escuchar la escatología de John MacArthur. Podemos escuchar a Adrian Roger, a Jimmy Swaggart, a Charles Stanley, a David Wilkerson. Todos estos pretribulacionistas, incluso el profesor Dewey Pentecost escribió un libro explicando muy bien las promesas dadas a Israel. Entonces entramos en ese debate porque hay buenos pastores y teólogos que hablan sobre la santidad y la salvación muy exactamente, pero no son pretribulacionistas y en escatología pues tenemos ese pequeño debate, esa contienda. No debe hacernos esto enemigos, pero no estamos de acuerdo que se diga que la iglesia sustituye a Israel. Entonces se comprenden mal algunos textos y por eso se parece que nos salimos accidentalmente, pero aquí estamos de nuevo. Entonces, es necesario que nosotros comprendamos que las promesas dadas a Israel son para Israel y las promesas a la iglesia pues son para la iglesia. Espero que puedan copiar esa escatología, no porque yo lo digo, sino que ustedes puedan irla estudiando, así como nosotros durante tantos años hemos estado analizando la palabra de Dios y la materia de la escatología y hemos podido comprender que las promesas hechas a Israel están fieles y están en pie. Entonces dice la palabra: ¿qué ventaja tiene pues el judío de que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero porque a ellos se les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Dios es veraz, Él cumplirá sus promesas. En cambio, todo hombre es mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera Dios no es injusto. Él da castigo de todas maneras porque el injusto siempre es el hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si él fuera injusto? Si Dios fuera injusto, entonces ¿cómo podría juzgar el pecado de los hombres? No. Si nuestra injusticia hace resaltar, versículo 5, la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Los juicios de Dios son rectos, son totalmente rectos. Él sabe por qué juzga tanto a judíos como gentiles, porque ninguno, absolutamente ninguno, queda absuelto, ninguno queda libre de pecado. Pero si por mi mentira
la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Es decir, si nosotros los judíos, aquí objeta un judío diciendo, si nosotros los judíos hemos fallado y Dios ha aprovechado esto pues para su gloria, para condenarnos y para extender el evangelio al mundo, entonces ¿por qué yo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, si Dios está aprovechando la incredulidad de los judíos para que el evangelio pues finalmente sea conocido en las naciones, ¿por qué se nos juzga entonces a nosotros? Pues entonces hagamos males para que vengan bienes. Y aquí, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces Pablo está contendiendo aquí con alguien que le increpa, que le está preguntando, no sé de qué manera, como desafiante, le dice, pues entonces hagamos males para que vengan bienes. Si Dios aprovecha la incredulidad del judío para que entonces otros sean salvos y el evangelio se extienda, pues ¿por qué se nos acusa a nosotros? Entonces, ¿será que Dios es injusto? Y Pablo responde, de ninguna manera. Así Dios use la caída del judío para que el evangelio sea extendido a otros y para determinar que el hombre es un pecador, así Dios haga en su soberanía como Él quiera hacer, queda claro que el hombre siempre es injusto y Dios es justo, que el hombre es pecador y Dios es santo, y que ninguno puede jactarse delante de Dios. Así de que ese desafío de hagamos males para que vengan bienes puede ser peligroso, que a nadie se le ocurra decir, bueno, si Dios usa todo para bien, pues así yo haga el mal, de todas maneras Dios lo usará para bien. Bueno, de todas maneras, el que hace el mal y el que piensa hacerlo y el que reta a Dios será castigado. Como quiera que sea, no hay pecado que no se quede sin su consecuencia. Y el Señor, nuestro Padre, no pasará por inocente al culpable. Todo aquel que lo desafíe y que no tenga en cuenta la sangre de Cristo y la pisotee diciendo, pues bueno, a la final todo nos ayuda para bien, entonces yo voy a hacer esto o aquello porque el Señor algún provecho sacará de eso, no se quedará sin recibir su justo castigo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y aquí comienza a hablar entonces también al gentil, no solamente ahora al judío, ahora pasa al gentil y dice, pues como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. En todo el mundo, en el universo entero, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es una acusación bien severa. Si alguien me preguntara, ¿y nuestros vecinos todos son malos? Porque aquí dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Yo tengo vecinos que son buenos, incluso mi suegra es buena gente y mi abuelita era muy buena gente. Bueno, en términos humanos, sí podemos decir que hay gente buena según el juicio de nosotros. Si a mí me preguntan si tengo buenos vecinos, creo que sí, creo que algunos vecinos son buena gente, son buenas personas. En el estándar de nosotros, pues son buenas personas, porque a la final no nos han caído a piedra. Aquí hacemos culto y nadie se mete con nosotros, pues en términos humanos son buenas personas. No podemos decir también que son mala gente si nos han hecho incluso favores. En términos humanos son buenas personas. Pero aquí estamos hablando de algo más serio, más profundo. Estamos hablando de la salvación y la santidad según el estándar de Dios. Estamos hablando de Dios. ¿Cómo mide Dios a los hombres en cuanto a la entrada al cielo? En cuanto a la santidad y la entrada al cielo, el Señor dice que no hay ninguno que sea santo. El Señor es el único que santifica. No hay ninguno que sea justo delante de Él. El Señor es el único que justifica. No hay ninguno que pueda jactarse delante de Dios de nada, ni increparlo de nada, ni decirle que es injusto, absolutamente. Deben quedar los hombres mudos y en silencio cuando Dios habla. Cuando Dios habla, el hombre calla, no tiene por qué abrir la boca y protestar.
no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, no estoy de acuerdo con ese pasaje bíblico. Se los digo porque este capítulo de la carta a los Romanos, capítulo 3, lo he leído a algunas personas en algunas ocasiones que no han comprendido y dicen, no, pero me parece demasiado exagerado todo lo que dicen esos versículos. Claro, les parece exagerado porque el hombre tiene la presunción de justicia. El ser humano siempre se está mirando hacia adentro y dice, yo soy buena gente, creo que Dios me tiene en cuenta. Yo soy un buen tipo, no robo, no miento, no le pego a mi mujer, le traigo mercadito a mis hijos y bueno, tal cual pecadito que cometa por ahí tampoco es que sea tan malo. Cuando los hombres se autojustifican, se autocalifican, siempre se ven como buenas personas. Por eso Dios es muy contundente aquí para el que quiera oír, que oiga. El que tenga oído, que escuche lo que Dios está diciendo. Delante de Dios está condenado y punto. Todo ser humano. Dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no dice algunos, sino todos. A unas se hicieron inútiles. Esta palabra inútil es un vaso inservible. Es algo que para nada va a servir. Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor no acepta que los hombres hagan obras con el fin de que Él los deje entrar al cielo. Esa no es doctrina bíblica porque Dios no acepta ningún estándar de los hombres. Él es quien pone el estándar y dice, el que quiera justificarse delante de mí, cumpla con estas leyes. Y por eso dio la ley a Moisés. Y es totalmente imposible cumplirla. Está muy alto el estándar. Entonces el hombre tiene que doblegarse y pedir perdón a Dios por sus pecados y reconocer que si no es un criminal, si no es una persona que ha derramado sangre, de todas maneras ha sido mentiroso, chismoso, calumniador, porque incluso eso que llama la gente pecadillos, como ser mentirosito, chismosito, calumniador, entrometido y andar guiñando el ojo y haciendo sus picardías, de todas maneras para Dios es calificado como pecador y eso hay incluso dentro de las iglesias evangélicas. Puede ser que dentro de las iglesias evangélicas no tengamos pecados abiertamente considerados como groseros, cada rato no los tenemos, pero eso que llaman pecadillos, eso es lo que abunda. En las iglesias, incluso chismosos es lo que hay, calumniadores es lo que hay, mentirosos como arroz es lo que hay dentro de las iglesias. Y esto para que entonces ninguno quede justificado a sí mismo. No, conocemos a personas que en las iglesias tienen cargos, son muy reverentes al vestir y todo eso, pero no pueden tener esa bendita lengua quieta haciéndole daño a los demás. Especialmente cuando otro comete un error, una falla, un pecado, ahí están los que se justifican y santifican, pero listos para dar pedradas a los demás. Y aquí, frente a este capítulo, todos quedan como pecadores. Todos se desviaron, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 12. Luego dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ahí es cuando a algunos no les gusta. No, yo no. Pero Santiago escribe y dice, varón perfecto es el que refrena su lengua, el que puede tener quieta la boca, sus palabras, es varón perfecto. Y ese es uno de los delitos más graves que comete el ser humano e incluso el cristiano, el bautizado, y es que no pueden tener la boca quieta, no pueden tener la boca cerrada, no pueden dejar de hacer comentarios indebidos. Entonces, veneno áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muy clara está aquí la palabra. Entonces, hace una acusación directa a todos
y hace una lista larga de pecados. El que no cae en uno, cae en otro. Y el que realmente es sincero dice, yo creo que yo he cometido todas esas cosas que hay ahí. Porque si no he matado a nadie, por lo menos en algún momento de la vida lleno de ira, sentí odio. Y al sentir ese odio y esa rabia, eso le hace criminal delante de Dios. Porque el ser humano no mata a otro simplemente porque sabe que lo llevan preso y que va a pagar años de condena. Pero si esa ley no existiera de llevar preso a una persona por criminal, oye, pues ahí ya habíamos como que linchado más de uno por ahí que nos ha hecho algún daño. Ya lo hubiéramos borrado el mapa si no fuera porque nos llevan a la cárcel. Entonces, aquí no quedamos como muy santitos delante del Señor frente a todas estas acusaciones directas y claras. El versículo 19 entonces nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. El que quiera justificarse tiene que pararse frente a la ley. Y al pararse frente a la ley queda bajo juicio totalmente, ya que por las obras ningún ser humano será justificado. Por las obras ninguno, porque las obras de la ley son muy altas para poderlas cumplir. Ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el ser humano a veces dice, bueno, yo no sabía que era pecado. Exactamente, no sabe, pero hay una ley escrita. La escribió Moisés, se la dio Dios. Si alguien quiere decir yo soy buena gente y puedo entrar al cielo, creo que todos merecemos ir al cielo. He escuchado esa frase que algunos dicen, merecemos ir al cielo. Eso es mucha ignorancia del ser humano, realmente, si piensa que se merece el cielo. Mírese frente a la ley, examine los puntos de la ley y nada más al ver los 10 mandamientos ya quedó excomulgado. Listo, ya quedó por fuera. No, pero apenas he incumplido 7, nada más 7, pero por lo menos cumplí los otros. Amado hermano, dudo que haya podido cumplir un mandamiento bien cumplido. Lo dudo mucho. Entonces, todos están bajo pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo, que había sido advertida y anunciada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ni judíos ni gentiles. Todos tendrán que asumir que es por medio de la fe en Jesucristo que pueden ser salvos. El que no lo quiera creer así, sea judío o sea gentil, pues no puede ser salvo. Es solamente por medio de Cristo. ¿Por qué? El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron. Todos, judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, tanto israelitas como extranjeros. Entonces, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es solamente, únicamente por medio de Cristo Jesús. No es la iglesia, no es el bautismo en agua, no es la circuncisión, no es la organización evangélica, no es ninguna obra humana, absolutamente nada puede justificarnos. Hay gente que cuando escucha nuestros mensajes se meten a evangélicos porque piensan que es una manera de justificarse y piensan que al estar en la iglesia evangélica pues ya el Señor los va a cubrir de pecado. No, mis amados hermanos, tenemos cantidad de gente metida en las iglesias evangélicas que están bautizados, pero están obrando con injusticia. Están llenos de amargura, llenos de mentiras, llenos de pecado, cubriéndose algunas maldades, incluso con rencores, con personas, con hermanos, tienen resentimientos guardados. Los cristianos en las iglesias no se tratan como una familia, no se aman, incluso. ¿Qué fue el accidente que le pasó al hermano Tito, por ejemplo? ¿Qué fue lo que le pasó? Ah, yo no sé, ni me di cuenta, ni me interesa. Por ahí supe que se estrelló en el carro y se le incendió, pero como yo con él no me trato, yo lo veo por ahí
el domingo en el culto es que lo veo, pero el carro es que se le incendió, pero eso es asunto de él. Ay, amados hermanos, los que esperan a Cristo no hablan así, no se expresan así, porque nuestros hermanos y la iglesia local es una familia. Es una familia, la iglesia local es una congregación que representa también al cuerpo de Cristo y los que estamos allí dentro somos hermanitos, que nos dolemos unos de los otros, que si el dedo meñique se me parte, todo el cuerpo me duele la mente, me duele el cerebro, me duele el corazón porque me fracturé el hueso del dedo meñique, ese dedo pequeñito que parece insignificante. Si me machuco el dedo pequeñito del dedo, del pie derecho o del pie izquierdo, ese dedo pequeñito pues parece un dedo feo, un dedo ahí que yo no sé ni para qué está ese dedito ahí, ahí como tan atravesado ahí, yo no sé para qué. Ese dedito usted se lo llega a machucar, a usted le duele el pie, le duele la pierna, le duele el corazón, le duele la mente. Ay, mi dedito, mi dedito, mi dedito, porque ese forma parte del cuerpo. Pero así estamos, mis amados hermanos. Dentro de las iglesias no nos importa ese dedito pequeñito. Ojalá y lo amputen porque a la final a mí no me hace falta ni me interesa lo que le pueda pasar a ese dedito pequeñito. Entonces el Señor aquí nos deja frente a la ley, frente a las obras de Él, a las obras que Él exige, nos deja a nosotros fuera, nos deja a nosotros como personas culpables y no tenemos cómo justificarnos delante de Él realmente. Entonces nos está diciendo que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es solamente en Cristo, solamente en Cristo. Entonces por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y los que somos salvos, pues mostramos con obras, mostramos con buenas obras que somos salvos. No mostramos o no hacemos obras para ir al cielo, no. Las obras son el resultado. Entonces, si usted me dice, yo soy salvo por gracia, si usted dice esa palabra, yo soy salvo por gracia, inmediatamente se le nota el amor a sus hermanos, el amor al prójimo, cómo usted es tan amable, cómo usted hace el bien, incluso al que le ha hecho el mal, usted no haya cómo servirle, es de esa manera tan cariñosa porque el ágape, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, se le nota esa amabilidad. ¿Por qué? Porque usted es salvo y al que es salvo se le nota. ¿Ve? No es así chocante, irritante y dañino con sus hermanos. Así de que, mis amados hermanos, es gratuita la salvación, pero la salvación se nota, se deja ver. Nadie diga, sí, yo soy salvo, yo asisto a la iglesia fulana de tal. No existe iglesia que pueda salvarme. No existe. Yo puedo esconderme en cualquier iglesia, la que sea la más pintada de santidad y de pureza, de doctrina o de lo que quiera. Pero no existe iglesia, ni la que yo pastoreo tampoco. Absolutamente ninguna iglesia nos va a salvar ni nos va a cubrir de nuestras miserias. Absolutamente ninguna. Solo Cristo, y cuando Él lo ha hecho, se nota. En la vida se nota inmediatamente, hay un cambio cuando a Cristo conocí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 23. Pasamos al 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el único justo, Él y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde entonces queda la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia de santidad, de justicia propia? ¿Dónde queda? Nada, queda excluida. Es como basura. ¿Dónde queda la jactancia? Yo soy justo, soy buena gente. Eso queda excluido. Ninguno es buena gente ni nada. El que diga soy salvo se le ha de notar porque en su vida todo ha cambiado. Entonces, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, por medio de la fe, del conocimiento de Cristo, de la fe puesta en Él, que se nota en nuestra vida.
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es justificado por fe, no por obras, sino por fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos entonces? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios de los gentiles. Dios quiere salvar a judíos, Dios quiere salvar a gentiles, y no es por obras, no es por iglesia, ni bautismo, ni circuncisión, ni nada, solamente por Cristo. Por medio de la fe en Cristo quiere salvar a judíos y a gentiles. Esa es su voluntad, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión que son judíos, pero también por medio de la fe a los de la incircuncisión que son gentiles, a los dos. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El Nuevo Testamento no invalida el Antiguo Testamento, no. En el Antiguo Testamento se anunció que Cristo vendría, eso es todo. Y en el Nuevo Testamento se anuncia que Cristo ya vino y que volverá por segunda vez. Comprendan eso. Algunos dicen, no, yo leo solo el Nuevo Testamento porque como el Antiguo Testamento ya no sirve, eso ya no se cuenta. Cuidadito con eso, cuidadito. El Antiguo Testamento es la profecía de que Cristo vendría. Por eso se sacrificaban corderos y se hacían cultos en el templo donde estaba Chequina. Todo esto era anuncio de que Cristo venía. Pero ya cuando Cristo vino, pasamos al Nuevo Testamento y anunciamos dos cosas: que la ley y los profetas se cumplió en Cristo y que Él ya vino, y que ahora estamos predicando que Él vino y nos perdonó de pecados, pero volverá en su segunda venida para establecer su reino. Así de que el Nuevo Testamento no invalida al Antiguo Testamento, sino que lo confirma. Entonces, en el Antiguo Testamento nadie pudo salvarse por la ley, sino esperando a Cristo. Y en el Nuevo Testamento nadie es salvo por obras, nadie, sino porque Cristo vino a salvarnos. Esa es la palabra del Señor. Amados hermanos, pura teología lo que he leído aquí, nada fácil, trato de hacerlo despacio, hago una pedagogía como el que enseña a niños, con todo respeto lo digo a mis amados hermanos, pero esta teología es bastante profunda y yo trato de extraer lo más sencillo para que puedan comprender la lectura. Bienvenidos todos los que siguen haciéndose presentes, algunos han llegado tarde al matutino, pero nunca es tarde, mientras puedan, háganlo y lleguen aquí. Bienvenido Irenarco también, que ha llegado esta mañana, Dios los bendiga. Hemos cerrado la lectura de hoy.